Bienvenidos a la continuación de nuestro curso de reentrenamiento en vigilancia de la materia de modus operandi delincuencial. Hoy vamos a continuar tratando sobre el tema y pues inicialmente vamos a hablar de lo que son los componentes del modus operandi delincuencial. Aquí conocemos como los componentes, son como los elementos que vamos a estudiar en un delito. Estos son 8, vamos a nombrarlos inicialmente y después vamos a entrar a hablar de ellos en forma un poco más detallada. Los componentes del modus operandi delincuencial son el lugar, inicialmente, el acceso, las herramientas usadas, el botín, el tiempo, el estilo, los cómplices y finalmente la forma de escape. Comencemos hablando por el lugar. Cuando hablamos del lugar, estamos hablando del lugar en donde se cometió el delito, básicamente la escena del crimen. Para nosotros como guarda de seguridad es fundamental conocer el lugar en donde se desarrolla el delito, puesto que de esa forma vamos a saber a qué tipo de delito nos vamos a enfrentar cuando estamos protegiendo un puesto. Es muy importante tener en cuenta también a nivel personal que a donde quiera que nos desplacemos, a los lugares donde nos desplacemos, vamos a encontrar una serie de delitos muy puntuales allí. Quizá muchos delitos se pueden llevar a cabo en cualquier parte, pero hay otros que son muy puntuales, el modus operandi muy puntual, y esa es la invitación de mi parte para que estudiemos el modus operandi de los delitos y particularmente la parte del lugar donde se comete. El segundo componente del modus operandi es el acceso. Estamos hablando de por dónde fue que ingresaron los delincuentes. ¿Cuál fue el acceso que tuvieron? ¿Por dónde hicieron esa manifestación de entrada a la instalación? Si estamos hablando de la calle, pues es el sector por el cual te van a llegar. Generalmente el delincuente tratará de llegarte por un ángulo muerto de tu visión, en donde tú no puedas controlar el acceso hacia ti. También es muy importante dentro del acceso al modus operandi, puesto que el delincuente siempre va a accedernos de la misma forma. Las variaciones, digamos, que pueden ser grandes o pequeñas, dependiendo de el delincuente, dependiendo de a qué se ha enfrentado previamente, pero fundamentalmente esto nos va a ayudar a conocer cuáles pueden ser las vulnerabilidades de nuestra instalación y asimismo impedirle al delincuente el ingreso por esos accesos. Generalmente en nuestro país, aquí en Colombia, el acceso del delincuente es por la puerta. Nuestra invitación es a mantener nuestras puertas cerradas. El siguiente componente son las herramientas usadas, fundamental en el desarrollo del modus operandi del delincuente. Todo delincuente necesita de unas herramientas para cometer el delito. Algunas de ellas se ven físicamente, otras no, como por ejemplo en los modalidades de fraude, el delincuente básicamente va a usar algunas herramientas físicas, pero otra que la gente a veces no percibe es el habla, porque básicamente él va a tratar de embaucarme por medio de su charla para que yo crea en lo que él me está ofreciendo, en lo que él me está diciendo. Otra herramienta que de pronto no se ve es la ambición de las personas. Muchas veces la gente cae en el delito por ambición, a veces caen por tristeza, por dolor, etcétera. Todos los delitos requieren de herramientas. En la medida en que uno conoce y estudia los delitos y conoce las herramientas de los delitos, pues básicamente vamos a estar orientados a que en el momento en que yo veo la herramienta o detecto la herramienta, yo puedo inferir que un delito está a punto de cometerse y puedo más fácilmente identificar la modalidad a la que me voy a enfrentar y cómo enfrentar ese delito. El siguiente componente es el botín. ¿Qué fue lo que los delincuentes tomaron? ¿Qué fue lo que se llevaron? En el caso del hurto. En el caso de otros delitos, por ejemplo de homicidio, estaremos hablando de la vida de una persona, estaremos hablando de una víctima. Básicamente el botín en este sentido sería el pago que va a recibir. Sabemos que los delincuentes se especializan en cierto tipo de botines. También manejan una especie de estratos entre ellos. Entonces debemos conocer exactamente cuáles son los botines en cada modalidad. Y asimismo en nuestros puestos de trabajo tenemos que identificar cuáles son los probables botines a los que los delincuentes pueden llegar a presentar algún interés y por los cuales puedan penetrar nuestra instalación. Asimismo, a nivel personal, tú tienes que ser consciente que tú encima en la calle llevas muchos botines
y que ese botín que tú llevas o botines que tú llevas pueden ser o pueden llegar a llamar la atención a muchas personas en la calle, incluyendo obviamente a los delincuentes. El siguiente componente es el tiempo. ¿En qué momento comienza la acción delictiva? ¿En qué momento termina? Muy importante porque los delitos siempre necesitan un tiempo en el cual se deben desarrollar. Algún tipo de delitos, por ejemplo, se pueden llevar a cabo de día más no de noche. Ejemplo, un asalto a un banco en la modalidad taquillazo solamente se puede realizar en el momento en que los bancos están abiertos. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, el sistema Transmilenio presenta muchas situaciones de muchos tipos de delitos, particularmente uno que se conoce como la modalidad cosquilleo, que es precisamente cuando el delincuente te esculca los bolsillos para sacarte de diferentes elementos. Esa modalidad se facilita mucho en las horas pico, que es cuando el bus se encuentra totalmente lleno. Entonces, ese tipo de tiempo yo tengo que controlarlo y saber a qué tipo de delitos se pueden presentar durante esas, digamos, minutos en los que yo me estoy desplazando, en los que estoy protegiendo la instalación. El siguiente es el estilo. El estilo tiene que ver con la forma como se presentaron los delincuentes, qué dijeron, cómo estaban vestidos. Básicamente sabemos que el delincuente no va a llegar con un cartel que diga soy delincuente. El delincuente siempre va a tratar de mimetizarse. Lo que vamos a identificar es el estilo en cómo él se mimetiza. Es una modalidad que se utiliza mucho en la suplantación de autoridades y de funcionarios. En la suplantación de autoridades encontramos delincuentes vestidos de policías, de agentes del CTI, de fiscales, etc. En la suplantación de funcionarios encontramos personas disfrazadas de personas de, o mejor, de funcionarios que pertenecen a los diferentes servicios públicos. En la materia de procedimientos de vigilancia y particularmente la de controles de acceso, vemos la forma en la cual debemos controlar ese tipo de situaciones para que nuestra instalación no sea vulnerada. El siguiente son los cómplices. Su mismo nombre me lo indica. Todas aquellas personas que están vinculadas con el delito. Todos aquellos miembros de la banda, del grupo delincuencial, e inclusive aquellas personas que no hacen nada también por impedir o por informar cuando tienen conocimiento de estos desarrollo de estos delitos, se consideran cómplices. Y finalmente tenemos la forma de escape. El delincuente siempre va a tratar de huir de la escena, obviamente. Un trabajo de un delincuente no está completo si él no logra escapar de la autoridad. Así que esta es una de las partes importantes del modus operandi delincuencial. Él obviamente va a tratar de utilizar formas en las cuales pueda huir de la escena rápidamente o se pueda camuflar y pasar desapercibido, inclusive estando allí mismo dentro de la escena. Entonces es muy bueno también conocer esto, porque muchas veces el delincuente vuelve a la escena del crimen a ver qué fue o cuáles fueron los resultados de su accionar delictivo. Bien, esta fue nuestra segunda lección. Dejamos hasta acá, ya hablamos de los componentes del modus operandi y en la siguiente lección vamos a hablar con respecto a el modus operandi, pero orientado a los diferentes sectores o gremios productivos en los cuales como guardas, como vigilantes, estamos prestando nuestros servicios. Mil gracias a todos.